Ahora bien, tenemos los egipcios y otro problema de Israel, que Israel le tiene miedo a Dios. Le tiene miedo a Dios. Es realidad. Nosotros también tenemos profunda admiración por los Anunnakis. La Biblia enseña que los Anunnakis hacían parte de las tribus de Canaán. Dice que en la tierra prometida estaban los hijos de Anak, los Anunnaki. Y los Anunnakis también eran negros y ellos alcanzaron a entender cómo se manipula el ADN y podían transfigurarse, lo mismo que hizo Jesús. Es realidad. Los Anunnakis llegaron a eso y a controlar naves espaciales con la mente. Y fueron los negros. Fueron los negros. Pero ellos cometieron el error de ¿qué? De no agradecer a Dios. Si la persona no agradece a Dios, Dios lo toma como una persona malagradecida y termina matándolo. Porque Dios no tolera a los malagradecidos. Esa es la realidad. Lo mismo pasa en el tiempo antiguo. Querían presentar a Jesús. Por eso les dije de que Jesús se pasó de un lado al otro. Jesús estaba con los cananeos y se pasó con los israelitas. Entonces, en el tiempo antiguo querían representarla como una mujer negra y un varón, un niño negro. Incluso en Europa, los caballeros templarios llegaron a entender esto y ellos por todo lado ponían vírgenes negras y un niño negro representando a Jesús. A Jesús. A Jesús. Los caballeros templarios llegaron a entender esto. Ahora bien, luego cambian. Primero estaban los negros y luego los blancos. Pero ¿cuál es el Jesús verdadero? ¿El blanco o el negro? Usted tiene que leerlo en su Biblia. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Tú lo lees en tu Biblia. Tú lo lees en tu Biblia, pero ustedes deben saber de que el negro es mucho más antiguo. Es mucho más antiguo y el blanco es mucho más moderno. Y el que murió en la cruz del Calvario es un varón negro de cabello blanco. Es realidad. Ahora bien, Sayasa. A Jesús ha tenido muchísimos nombres, por eso debemos entender y pasar a través del Nazareato, hacer el proceso alquímico para que tú puedas entender a Jesús. Cuando tú entiendes a Jesús, Jesús mismo te atrae de una forma magnética. Jesús mismo te atrae de una forma magnética, esa es la realidad. Por eso vemos de que presentaban a Jesús en el tiempo antiguo negro y luego lo pintaron de blanco. Y ese es un error. Es un error porque Jesús siempre ha sido negro. Les dije al principio, yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. No hay una persona que conoce a Jesús más que yo en la tierra. Entonces, quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro. A Jesús también lo conocen como Yahweh, porque cada persona lo llama por un nombre. ¿Por qué? Porque en la torre de Babel todos teníamos una lengua. Todos queremos decir hola, 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 o todos queremos decir Jesús. Pero al tener diferente idioma, unos dicen Jesús, otros dicen Jesús, otros dicen Yeshua, otros dicen Yahwayasi, otros lo llaman Yashaya, otros lo llaman Melquisedec, pero todos estamos hablando de un Mesías, de uno, que es Jesús, Melquisedec. Él es uno, él es uno. Pero como hay tantos idiomas, todos tratamos de decir uno mismo. Es decir, todos tratamos de decir hola, pero todos lo decimos de una forma diferente, pero estamos hablando de uno. Por eso dice la escritura, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús es uno, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Es realidad. Es realidad. Ahora bien, lo que les decía, ustedes deben saber de que en el cielo y en la tierra todo se representa de una forma diferente. Jehová nuestro Dios lo llama simbiosis. Simbiosis. Pero Adán lo llama sexo. Sexo. El cielo y la tierra están conectados. Entonces, debemos entender eso. La simbiosis es lo mismo que el acto sexual. Dios lo mira como una simbiosis y mira nuestros cuerpos como templos. Pero nosotros miramos como el sexo como algo vulgar y vemos el sexo como un simple acto de reproducción. Es realidad. Es realidad.
debemos entender son el idioma de Dios, simbiosis, y nuestros cuerpos son templos. La Biblia siempre resalta que el cuerpo es un templo, siempre resalta eso. Y Dios lo llama una simbiosis del cielo con la tierra. Debemos hacer una simbiosis. Ustedes deben saber de que dentro de Adán hay un templo y viven nuestros órganos. Y dentro de nuestros órganos hay personas. Tú dirás, pero si yo abro una persona, yo miro órganos, no hay personas. ¿De dónde sacas que son personas? Lo que ocurre es que está nuestra alma. En nuestra alma es donde viven las personas. Es un campo cuántico, es un campo cuántico. El campo cuántico, cualquier cosa puede ser una persona. Esa es la conclusión del campo cuántico. Cualquier cosa puede ser una persona. Es realidad. Por eso cuando tú envías tu semen, tú lo envías en una nave y llega al templo de la mujer. Y la mujer tiene el poder transformador de alimentarlo en el vientre y luego darlo a luz. ¿Ya era una persona micro? Sí, ya era una persona micro. Y él poseía una fuerza. Y él utiliza esa fuerza creadora para irse creando y tomar la vida. Para tomar la vida. Pero cuando llegamos a este plano sufrimos de una amnesia. Olvidamos todo. Olvidamos todo. Pero pregúntate. Tú tienes tu padre y tu madre. ¿Tú dónde vivías? En el cuerpo de tu padre. En el templo del cuerpo de tu padre. Y tú pasaste al templo de tu mamá. Y en el vientre de ella tú estuviste 9 meses. Y luego ella te dio a luz y estás aquí. En la realidad. Esa es la realidad. ¿Vemos cómo lo ve Dios? No, lo vemos de una forma diferente. Nosotros ni siquiera somos conscientes de que, ¿cómo es que llegamos? Nosotros simplemente tenemos relaciones sexuales y ya, la mujer quedó embarazada y ya, dio a luz un hijo y ya, ya. Pero cuando entramos a detenernos y a ver todo el proceso, nos damos de cuenta de que el cuerpo realmente es un templo de personas en forma micro y luego vienen aquí. Es realidad. Entonces, nosotros debemos entender una cosa. Ustedes dirán, venga, el proceso de la transfiguración, de que Dios es varón y, y hembra, porque Jehová nuestro Dios, Él es padre y madre, y ya vimos de que Él tiene los símbolos eh, masculinos y los símbolos femeninos en todo su cuerpo como un templo, le permite hacer esto, para ayudar a trascender al hombre, al Adán original, a trascender. Lo que Él hace es ponerse como mujer, como madre, y toma al Adán como esposo. Y entra, por eso le digo que es un proceso mental alquímico, entra en el hombre. Y es una fuerza creadora, que es la Aleph, el toro, el fuerte, entra en ti. Y recordemos que hay una alegoría en los griegos que representa eso, que representa de que un toro secuestró a Europa. ¿Qué es Europa? La mente. Por eso decimos Europa, neuronas, las neuronas. Dios toma tu mente y la fuerza creadora, que es el toro, activa tu mente. Activa tu mente. Y tú te vuelves un templo para personas. Y tu mente se vuelve como Europa. Europa es la realidad. Por eso es una alegoría lo que cuentan los griegos. Jehová nuestro Dios, Él es el toro, la fuerza creadora. Él secuestra a Europa, la mente. Un proceso alquímico mental, dentro de tu mente. Y tú te activas, a ti te dan muchas ganas como de engendrar, de tener muchos hijos. Esa realidad te dan muchas ganas, pero tú debes controlar, porque el proceso es interno. Cuando tu semilla, que es el semen, tu semilla, ya alcanza un potencial enorme que puedes engendrar hijos muy fuertes, hijos de otro nivel, con la divinidad, porque Dios también te da dones, Dios te da dones, ya tú puedes empezar, Dios te da mujeres para que tú empieces a ser fecundo, esa realidad, y a fecundar, a fecundar, a fecundar. Entonces, pero lo mismo también puede hacer con la mujer. Entonces, Dios es el padre y le permite a la mujer ser la madre. Y lo mismo, entra en la mujer y la mujer tiene un proceso alquímico. Para pasar ese proceso alquímico tienen que hacer voto a Jehová, decirle a Jehová nuestro Dios,
Yo no me voy a cortar el cabello por 1 año, por 2 años, por 3 años. Y mientras tanto, Dios va a estar trabajando en tu mente. Y tú buscas en números cómo se hace un voto a Jehová. Lo mismo hace la mujer. Le hace un voto a Jehová y Jehová entra. La fuerza creadora entra. Pero recordemos que es un proceso mental porque a la mujer le van a dar muchas ganas de engendrar, de tener mucho sexo, pero la mujer debe controlarse y más porque está Dios adentro. El hombre también debe controlarse porque Dios está adentro. Si la mujer se descontrola y empieza a tener relaciones con muchos hombres, el proceso alquímico se dañó. La mujer debe resistir, debe controlar. Para eso está la respiración y la oración. Y hasta que su cuerpo trascienda, esa es la realidad. Y tú vas a entender todo esto. Y lo mismo hace Jesús. Jesús hace lo mismo. Jesús se pone de la posición del Padre y tiene una relación con el Adán. Y también tiene una posición de padre y lo puede hacer con la mujer. Es un proceso alquímico para ayudar al hombre a trascender. Está ayudando al hombre a trascender. Esa realidad. Si el hombre se muestra malagradecido o grosero con la divinidad y no entiende el proceso, Dios lo que hace es humillarlo y hundirlo. Es realidad. Es un proceso alquímico que el ser humano, y es una relación con Dios. Dios la llama simbiosis, nosotros que somos humanos la llamamos sexo, en la realidad. Es decir, ¿se puede tener sexo con la divinidad? Sí. El ser humano no se les ha permitido hacer ídolos. ¿Por qué? Porque van a aparecer muchas variantes. Tú te vas a sentir incluso en un campo cuántico. Si nunca han sentido lo del campo cuántico, ustedes lo van a vivir, que es como estar en varias partes al mismo tiempo. Así lo van a sentir al principio. Ya cuando se adaptan no van a sentir eso. Esa es la realidad. Es realidad. Y todo eso ocurre en el cuerpo, para activar el cuerpo. Es realidad. Y van a tener que pasar por diferentes síntomas. Ahora bien, recordemos que nada es externo. Tú no puedes hacia afuera, porque si lo haces hacia afuera, vas a cometer muchos errores. Y ustedes deben entender de que nuestro subconsciente siempre va hacia abajo. Y nosotros debemos ir hacia arriba. Es decir, nada de lo que entra en nuestra mente debe salir. Todo es un proceso mental. Mental, de que tengo deseos de esto, que tengo deseos de eso, o que el subconsciente me dice, mira, haz esto y yo te enseño. No debes hacerlo porque tú debes controlarlo. Debes controlarlo. Entonces, por eso vemos de que Dios siempre se representa con este símbolo del arco iris. Se representa con este símbolo de que él tiene una relación con el Adán, de que él ama y se deja amar. Todo es un proceso mental. Entonces, por eso Dios mira el cuerpo como un templo, como un templo, como un templo. Y lo mismo ocurre con el mundo. Digamos que la cabeza viene siendo Europa, donde están ¿qué? Las neuronas. Europa es neuronas. Israel viene siendo el corazón del mundo. Jerusalén, la capital del mundo. El reino de Judá viene siendo el hígado. Luego tenemos Egipto, que es el intestino grueso y el intestino delgado. Y recordemos que en Egipto estaban los faraones y eso se dividía en Alto Egipto y el Egipto Bajo. Era lo mismo. El intestino grueso y el intestino delgado. Y está el pene, que viene siendo el glande. El glande es el faraón. El faraón. El faraón viene siendo el pene del mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, vemos de que el cuerpo se representa literalmente como el mundo. Cada país es como un órgano. Porque recordemos de que si reunimos todo el mundo y decimos, bueno, ¿dónde estábamos todos? Estábamos todos dentro de Adán, éramos uno. Y luego todos nos empezamos a descomprimir de Adán. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ustedes dirán, venga, pero a nosotros nunca nos han enseñado eso. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es el libre albedrío. Él tiene libertad para hacer lo que Él quiera. Y asimismo, Él le permite al hombre ciertamente hacer lo que esté permitido, pero deben entender de que hay una parte que se llama la Torá. La Torá son los mandamientos. Para tú poder trascender necesitas una base totalmente firme.
y son los mandamientos. Por eso Israel es el corazón del mundo y el corazón necesita ¿qué? La Torá. Necesita los mandamientos. Los que se encargaban de cuidar la Torá eran los cananeos. Ellos eran guardianes de la Torá, pero ellos no la cumplieron. Ni Israel tampoco ha podido cumplir la Torá. El corazón debe ser limpio. Les pregunto una cosa. ¿Tu corazón tiene algo que ver con el intestino delgado y el intestino grueso? No, el corazón debe ser santo. Por eso se les da la Torá. El corazón debe ser santo. Y en la mente también debe estar la Torá. Tu glándula pineal también debe ser santa. Es realidad. Entonces, vemos de que el cuerpo humano funciona igualmente así. Entonces, como en el mundo hay Adanes y hay Evas, al final el mundo se vuelve como un sistema. Como lo que vemos hoy en día, Google vendría siendo el mundo. Y Dios vendría siendo una similitud a Google. Es realidad, porque al final Dios es el que da la sabiduría y Google vendría siendo una copia de Dios. Esa es la realidad. El mundo, nosotros vivimos en el mundo, como vivir en Google, y ahí está toda la información. El que es capaz de unir toda la información es Jesús, Yeshua. Por eso decimos de que Él es el Cristo. El Cristo significa el semen. El que tiene la esencia de todos los órganos es el Cristo. El Cristo significa el aceite. Nuestro aceite es el semen. Es realidad. Al final Jesús viene siendo el semen del hombre. Es realidad. El que crea todo. El que crea todo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, el hombre debe pasar por un proceso alquímico y su cuerpo se va a transformar. Los ángeles también utilizan este símbolo de ¿qué? Del arco iris. Del arco iris. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte. Miren lo que dice. Un ángel fuerte no es similar a lo que vemos hoy en día de un trans o lo que vemos hoy en día de un homosexual, porque ellos son frágiles y débiles. No se parecen ni a las amazonas, ni se parecen a los sacerdotes que son de los faraones. Nada de eso, porque ellos eran fuertes y temibles, como Jesús. No se parecen. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces, este arco iris, ¿de dónde aparece? De la glándula pineal. Cuando tú activas tu glándula pineal, tú envías una onda que va creciendo así y rodea tu cabeza. Envía como ondas. La nube representa la luz. Literalmente Adán y Eva estaban vestidos así, como que tenían una nube en su cuerpo y sus miembros representaban, como aquí está la nube, el pene representaba el sol y la vagina de la mujer representaba la luna. Eran símbolos. Y el sol en la cabeza es la santidad, donde está la Torá. El corazón también es donde está la Torá. Entonces, el símbolo del arco iris es muy utilizado porque sí hay un proceso mental, pero no es como lo vemos hoy en día, sino que es un proceso mental. Lo que ocurre es que el hombre ha manifestado eso y eso no se manifiesta, sino que debe ser de una forma mental. Éxodo capítulo 15, versículos del 3 al 5 dice: Jehová es varón de guerra. Miren lo que dice, que él es varón de guerra. Recordemos que los Saiyajines tenían lo mismo y que habían Saiyajines que no se podían controlar. La historia que nos cuenta Akira Toriyama es la historia de la descendencia de Caín. Es la historia de la descendencia de Caín porque de Caín vienen los Mizraimitas, los Saiyajines, Mizrayim, Saiyajin. De ellos vienen. Y ellos se dejaban crecer el cabello. Y entre más largo tenían el cabello, más fuerte eran. Y Dios nos cuenta una historia similar, pero ya es con los judíos, con Israel. Y nos cuenta la historia de Sansón. Sansón también tenía trenzas y él era muy hábil peleando. Tú no te vas a querer encontrar a Sansón en una batalla, porque lo más seguro es que te rompieran los huesos. Y tú dirás, pero ¿tú qué tienes, Sansón? El Espíritu de Dios, porque yo me he vuelto un templo de Dios. Cuando daba un golpe, ya rompía los huesos. Y a eso es lo que se refiere. El cabello largo representaba la feminidad del hombre y la fuerza que Dios le daba. Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre. Recordemos que está diciendo que es un varón. Mucha gente presenta a Dios como una mujer y eso no sería correcto.
Es decir que Jehová es una mujer no sería correcto. Primero está la parte varonil, el hombre, luego el símbolo de la mujer. Debemos entender que él es padre y madre. Si le ponemos solo madre, sería un error. Si le ponemos solo padre, sería otro error, porque lo estaríamos limitando. Dios no puede estar limitado, ni Jesús puede estar limitado tampoco a decir, no, él es solamente varón. El que se manifestó como un varón, pero él subió al cielo y recuperó su sacerdocio y se le dio varón y hembra. También tiene parte animal. Se le dice que él es el león de la tribu de Judá y él es la oveja de Dios, o sea, tiene la parte animal y siempre se simboliza como un animal cuando se come la Pascua. Se está comiendo la carne de Jesús o se está comiendo el pan, se representa el cuerpo de Jesús, es similar, porque nosotros vivimos en él, vivimos en su cuerpo. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, porque Dios humilló a Faraón. Pero recordemos de que él mismo, él es un faraón, él es el faraón del cielo, pero él humilló a sus propios hermanos, porque a ellos no les gustó lo que hacían con Israel, porque a ellos les gusta la justicia y la rectitud. Ellos son justos y rectos. Por eso, en la antigüedad, a los varones se les llamaban caballeros, de cábala, caballeros, y que tenían cabello. Caballeros, los que cabalgan a caballo también igual, tienen símbolos. Cuando decimos las palabras caballeros, de cabello, y cabar. Cabar que tiene que ver con la cábala y el zohar, que es el conocimiento que se adquiere a través del nazareato. Esa es la realidad. Ahora bien, lo que les decía, si nos preguntamos, ¿dónde estaba Caín? Caín estaba dentro de Adán. Primero que todo debemos entender de que Dios envía la fuerza creadora, que es la Aleph, el toro. Por eso a Dios siempre lo representaban como un toro. Incluso en las cuevas hacían representaciones del toro, el fuerte. Y eso representa la fuerza creadora. Entra en Adán y Adán se estimula. Dios lo estimula a crear. Por eso usted dirá, venga, ¿cómo yo creo con la divinidad? Tú simplemente piensas en el nombre de la divinidad cuando tienes el acto sexual. Para llegar a ese nivel, Dios te desbloquea eso. Dios te desbloquea eso. Tú piensas en la divinidad porque ya está dentro de ti. Y engendras. Y Él también entra en la mujer y Dios se encuentra con Él mismo. Esa es la realidad. Es eso, porque Dios sabe que Él es masculino y Él es femenino. Entonces, él se encuentra con Él mismo y tiene sus hijos. Y la vagina de la mujer es un portal. ¿Por qué? Porque Caín, para llegar aquí, estaba en el cuerpo de Adán. Viaja a través del semen. Por eso, incluso, hay una teoría que se llama la paspermia. Paspermia de que Melquisedec llegó aquí en la paspermia. Hizo un viaje y creó el mundo. Es similar. Entonces, Caín llegó en el espermatozoide, que es como una nave. Entra en el portal, espera 9 meses, ahí dormido, y llega a esta realidad. Pasa a través del portal y llega y gana la vida. Gana la vida. ¿Por qué? Porque hay muchos espermatozoides queriendo llegar. Y él ganó la vida. ¿Dónde estaba Abel? Abel estaba dentro de Adán. Lo mismo. Tomó la nave, llegó a Eva, 9 meses. Perdón, aquí escribí que 90. Son 9 meses. Y llegó a esa realidad. Y lo mismo con Zen. Y lo que ocurre es que el planeta Tierra debe formar un Adán a gran escala. ¿Por qué? Caín es la piel, Abel es la sangre y Zen son los huesos, partes fundamentales de un cuerpo. Y luego nos empezamos a descomprimir como partes del cuerpo, como si cada parte del planeta
fuera un órgano y todo el planeta fuera un solo Adán. Un solo Adán. Es realidad. Es un solo Adán. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra, porque al final nosotros nos estamos descomprimiendo, nuestros órganos vienen acá en forma de humanos y luego formamos otro Adán a gran escala, que forma Sión, que es la esposa del Todopoderoso. Es realidad. Que forma la esposa del Todopoderoso. Entonces, Dios empieza a descomprimir. Caín tiene un lugar, Abel tenía otro lugar y él viene siendo la sangre, y Zen tiene otro lugar que vendría siendo los huesos. Los huesos, entonces formamos un Adán a gran escala, en forma circular, y formamos una sola inteligencia, porque todos deberíamos tener una sola mente. Una sola mente. Es realidad, una sola mente. Entonces, Caín comete un error y mata a Abel. Y cuando él mata a Abel, mata la sangre. Cuando mata la sangre, el cuerpo se seca. El cuerpo se seca porque no hay sangre circulando, no hay Abeles, no hay de la descendencia de Abel. Entonces lo que Dios le tocó hacer es volver a empezar, formatear el mundo con el diluvio. Soledad. Ustedes deben saber que quien tomó la decisión para eso fue el mismo Jesús, que es Melquisedec. Él tomó esa decisión. ¿Por qué? Porque él es el heredero y él tiene que tomar las decisiones difíciles. Es soledad. Y Jesús siempre está acá. Por eso nosotros tenemos unos cristales. Cristal. El cristal, la glándula pineal es una piedra. Es una piedra. Al final se transforma como una piedra, en un cristal. Cristal. Cristo. Y él es el que toma las decisiones. Y él decide quién vive y quién muere. Es realidad. Es realidad. Entonces al final nosotros nos descomprimimos y formamos un Adán a gran escala. Y es la esposa de Dios, que es Sión. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús tiene muchas variantes. ¿Y por qué Jesús crea variantes? Porque Jesús lo que hace es pescar, ser un pescador de hombres. Y para eso Él utiliza sus variantes. Si ustedes estudian e investigan, se van a dar cuenta de que hay muchas personas que se hacen pasar por Cristo. Y yo digo, está mal hacerse pasar por Cristo, sino que ellos deben hacer entender a la persona de que Cristo está dentro de ellos. Y explicar a la gente por qué hace lo que hace. Pero ustedes buscan en YouTube un momentico y buscan Cristos. Todos ellos eran candidatos a ser Cristos. Pero ellos hicieron todo mal. ¿Por qué? Porque al final la persona se vuelve un Cristo, como una reencarnación de Cristo, porque Jesús sí puede reencarnar. Y él puede tener tantas variantes como él quiera. Él puede tener tantas variantes como él quiera. Y él lo que hace con sus variantes es atraer a las otras personas a él. Es como un ejemplo. Dios te crea a ti como una variante, tú te vuelves un Cristo. Entonces tú dices, listo, yo me estoy transformando en un Cristo como Él. Pero mi deber es llevar a las personas que están detrás de mí a Él. Pero cuando Dios mira de que esa variante o esa persona se vuelve mala y empieza a decir, no, yo voy a tomar esa alabanza para mí, ya esa persona fracasó en su misión. Y empieza de pronto a violar niños o a matar personas, fracasó en su misión, no es digna. Y termina preso. Hay un caso de un hombre mormón, que decía ser un Cristo. Pero si nosotros damos cuenta con los mormones, muchos de ellos tomaron la alabanza para ellos. ¿Dios nos manda a que tomemos la alabanza para nosotros? No, sino que la alabanza es para Dios. Es decir, nos crea como variantes para llevar la alabanza a Jehová, al verdadero. Por eso él dice, yo soy el que soy. Ustedes los demás son mis copias, mis clanes, mis tribus. Entonces nos dividimos por tribus y por clanes. Y luego esos clones van al verdadero. Y él les dice, miren, yo soy el que soy. Yo soy todos ustedes. Ustedes son mis variantes. Para eso Jesús lo hace. Y a lo largo de la historia, él ha tenido muchas variantes. Ustedes pueden ver en los videos de YouTube, donde yo explico algunas variantes de él. Y aquí podemos entender por qué él lo hace. Él lo hace y lo permite. Ustedes deben saber de que Zeus es una variante de Jesús. Cuando lean Daniel 10,
Daniel describe de que Jesús tiene un relámpago en el rostro, y Zeus está haciendo referencia a Jesús. Lo mismo pasa con Prometeo. Prometeo significa el prometido desde el Génesis, el que estaba prometido. Jesús es el prometido, el Mesías, el que todos estamos esperando, nuestra promesa. Dios cumple nuestra promesa y danos el Mesías. Él es el prometido, él es el Prometeo. Y él es el que trae el fuego sagrado para ayudar a los humanos a trascender, que es el sexo. Ellos lo llaman simbiosis, nosotros lo llamamos sexo. Es lo mismo. Él es el que trae ese fuego sagrado. Los que han utilizado ese fuego sagrado son los budistas, los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios. Ellos han estado utilizando ese fuego sagrado, pero no lo han sabido utilizar y por eso no han podido trascender. Luego, también está Thor. Thor, tormenta, el hijo de la tormenta. Recordemos que Jesús fue el que caminó en el agua y él calmó las tormentas. Él demostró ser el verdadero Thor. Pero a él no se le llama Thor, sino se le llama Boanerges. Miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículos del 16 al 18, dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Entonces Jesús está diciendo: ustedes son mis hijos, los hijos del trueno. Él es el trueno, él es el que calma las tormentas y camina en el agua. A Jesús también lo han estado representando como la estatua de la libertad. Hay algo que es difícil de entender para los humanos, pero es verdad. Y es que Jesús es el mismo Lucifer. Jesús es el mismo Lucifer, sino que es una variante de él, que Dios la envía para que ayude a los hombres. Y lo que ocurre es que esa variante está atada al hombre. Cada vez que el hombre cae, Lucifer cae con él. Cada vez que el hombre se levante, Lucifer se levanta con él. El hombre está atado a Lucifer y Lucifer está atado al hombre. Esa es la realidad. Y es una variante del hombre. Por eso Lucy, ustedes la van a escuchar en las películas, siempre le dan alabanzas a esa variante de Lucy. Pero es una variante de Jesús, la que ayuda a trascender al hombre, la que lo acompaña en su trayectoria, pero el que lo hace es Jesús. Sino que Jesús tiene muchas variantes. Entre más el hombre trascienda, va viendo las variantes de él. Entre el más trascienda, va mirando sus variantes. Es decir, si yo en mi parte espiritual soy un niño, yo voy a mirar a Dios como un niño. Si yo soy inocente, voy a mirar a Dios con esos ojos de inocencia. Esa realidad. Y a medida que el hombre va aprendiendo, va trascendiendo, así mismo va mirando a Dios. Y Dios es el Altísimo. Tiene un nivel de trascendencia enorme. Y la Estatua de la Libertad es una imagen que hicieron para Jesús, pero recordemos que está prohibido hacer imágenes, pero ellos son rebeldes y la hicieron. Cada vez que vemos esto de Columbia Pictures, están haciendo referencia a Jesús. Recordemos de que él tiene los símbolos femeninos y los símbolos masculinos. Él los utiliza. Solidaridad. Y ahí están representando a Jesús. Entonces, todo es una representación de Jesús. Si tú le preguntas a los creadores de esto o a las personas que heredaron esto, y dicen: no, es que esto es la deidad que ha estado ayudando a nuestros padres. Y la que ha estado ayudando a nuestros padres siempre es la divinidad, que es Jehová nuestro Dios, que tiene los símbolos masculinos y los símbolos femeninos. Y también tiene parte animal y parte computacional. Es como si fuera una computadora. Hace poquito leía la historia de un hombre que decía: no, es que yo hablo con Dios. Creo que lo llaman, es el mejor programador de la historia. O él mismo se llamaba así. Y él decía que Dios le dictaba los códigos a él. Eso lo hace Dios, porque Dios programó el mundo. Dios creó este mundo como un programa. Y Dios te puede enseñar a ti. Y toda la programación que sabe el hombre viene de Dios. Porque Dios es como una computadora cuántica. Dios puede estar al mismo tiempo en muchos lugares, como no puede estarlo. Él puede ser ausente, como puede ser totalmente consciente.
Él lo hace en segundos. Y él es una computadora. Es una computadora. Él, es, él se pone como unas gafas, se pone unas gafas y todo lo mira en ceros y unos. Como la dimensión de Matrix, ceros y unos. Todos somos ceros y unos. Los que están muertos son ceros y los que están vivos son unos. Y él puede mirar. Y tiene muchas configuraciones. Entonces nosotros no podemos limitar a Dios. Incluso la película del Todopoderoso, que él envía mensajes por email, por eso los masones utilizan una M, que significa email, que es el mensajero. Email, el mensajero, es Dios. Dice que él contesta todo a través de una computadora. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, porque Dios tiene la parte de hombre, la parte de mujer, la parte de animal y la parte de una computadora, de una simbiosis. Y él tiene muchísimo conocimiento porque lleva muchísimo tiempo acá. Soledad, y él creó todo desde el principio hasta el fin. Soledad. Entonces, siempre estamos diciendo Jesús, aunque no nos demos cuenta, sino que como tenemos varios idiomas, cada uno dice Jesús a su manera. El prometido es el mismo Jesús, el que nos prometió desde el principio a Jesús. Es el mismo. Ahora bien, ustedes deben saber que el mundo Dios lo ordenó por tribus y luego los ordenó por clanes. Y el hombre debe, está en el deber de trascender. El hombre está en el deber de trascender, de alcanzar otros niveles de conciencia. El hombre está llamado a eso. Cuando el hombre no obedece, genera un vacío y ese vacío genera variantes negativas, gente mala, como Nabucodonosor. Pero esas variantes le pertenecen también a Dios, porque Dios, ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios, a él le obedecen tanto ángeles como demonios, y lo mismo pasa con Jesús. A Jesús le obedecen tanto ángeles como demonios. Es realidad, porque por eso a él le permite estar en el punto medio, en el punto medio, en el punto de que él está con los demonios y está con los ángeles, y él tiene control de ambos. Es como tu cuerpo, mira tu cuerpo. Tú estás aquí y tú siempre vas a tener una parte positiva y una parte negativa, un ojo positivo, un ojo negativo, una mano derecha con la que pegas fuerte y una mano negativa con la que pegas más débil. Ángeles, demonios. Y tú controlas ambas manos o te quitamos unas manos, te quitamos la mano izquierda. No, porque tú entonces no vas a poder equilibrar las cosas, necesitas un lado negativo y un lado positivo. Asimismo es Jehová nuestro Dios. Él controla el lado positivo y el lado negativo. Jesús también, él controla el lado positivo y el lado negativo. A él, por eso cuando decimos que Jesús te reprenda, el ángel, el demonio, perdón, entiende de que Jesús es su amo y él tiene que obedecerle. Es realidad. Ahora bien, Nabucodonosor es llamado siervo de Dios, pero él mató muchísimos judíos, destruyó Israel, destruyó Jerusalén, pero Dios lo llama su siervo. Dios lo llama su siervo. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que Nabucodonosor estaba cumpliendo la voluntad de Dios, una voluntad negativa, una voluntad de castigar, y por lo tanto se volvió una variante de Dios negativa, una variante de Cristo negativa. Lo mismo ocurre con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es el terror de los judíos. Le tienen pavor. No les gusta que se los nombre, pero cualquier persona que sea masón, Illuminati, Rosacruz, de la Aurora Dorada o de los jesuitas, entienden que este símbolo es un símbolo sagrado de una persona que ha trascendido. Lo mismo en la chaqueta. Estos símbolos dan a entender de que él es una persona que tiene conocimiento ocultista. Y ellos se vuelven variantes negativas, por cuanto el hombre no trascendió de una forma positiva, tiene que trascender de una forma negativa. Y se crean variantes negativas. Y son Dios mismo. Dios mismo se encarga de matar a su propio pueblo. Dios mismo se encarga de ejecutar su castigo. Y él se mete en la persona. Dios mismo se mete en la persona y por eso Nabucodonosor tenía una parte animal, una parte bestial. ¿Por qué? Porque Dios se metió en la persona y empieza a cumplir la misión que él debe cumplir. Por cuanto no lo hicieron de una forma positiva, lo van a hacer de una forma negativa. Lo mismo con Adolfo Hitler. Dios se mete en la persona y castiga a su pueblo. Es la realidad. Yo les estoy diciendo la verdad. Duele, duele muchísimo, pero es la verdad.
Les voy a leer para que después no digan, no, es que él solamente se inventa las cosas y no dice nada de la Biblia. Vamos a leer. Isaías capítulo 13, versículos del 4 al 6 dice, estruendo de multitudes en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Miren lo que dice, que Dios pasa revista a las tropas para la batalla. Y lo hacía a través de Adolf Hitler y lo hacía de Nabucodonosor para castigar a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque no quisieron mantenerse en los mandamientos. No quisieron mantenerse en la ley. Y dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Porque Jehová se mete en Adolf Hitler y hace lo que él va a hacer, que es matar gente. Por cuanto no trascendieron, no hicieron las cosas correctamente. Eso es lo que ocurre. Dos opciones tiene la humanidad, el hombre. Dejar de que Dios se meta en él y haga todo de forma positiva, o si no hacen nada, al final se mete una negativa y él va es a limpiar la tierra. Y lo que hace es empezar de nuevo. Genera un Adán y una Eva y vuelve a llenar la tierra. Así ha pasado muchísimas veces. Entonces, debemos entender eso. Recordemos de que Él es el que recompensa. Recompensa a ángeles y demonios. Solidaridad. Ángeles, si obedecen, vida eterna. Bueno, ellos ya tienen vida eterna, ellos ya, pero pueden estar al lado de Dios. Los ángeles que se rebelaron, Dios los echó afuera. Ellos están esperando el día del juicio. Por eso los ángeles le tienen tanto miedo al día del juicio, porque ya se les acabó el tiempo. Es lo que dice Dios, aullar como animal, de aullar, griten, digan algo, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento. Asolar es que eso quede solo. Jehová pasó y mató gente por doquier, pero es una variante. Nosotros en Adolf Hitler no vemos a Dios, ¿o sí? ¿Vemos a Dios en Adolf Hitler? No. ¿Por qué? Porque hay una máscara. Adolf Hitler simplemente es una máscara de Dios. Dios simplemente está cumpliendo el castigo de Israel porque no obedecieron. No obedecieron. Lo mismo pasa con Nabucodonosor. Entonces, ver a Dios en una persona diferente que no sea Cristo, el verdadero, el Cristo puro, es difícil. Pero se puede ver en las variantes. En las variantes. Cómo actúan, lo que hacen, cómo hablan. Se puede identificar que es una persona que está trabajando con el Cristo interno. Dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, para que ustedes no se den cuenta de que Él mismo lo hace. Ahora bien, Jesús en el cielo es conocido como el heredero. A Él le pertenece este mundo. Él viene cada vez que Él quiere. Cada vez que Él quiere, Él viene. Entonces, lo que ocurre es que hay una balanza. Si yo pongo una piedra en la balanza y la otra no pongo una piedra, la balanza se cae hacia abajo. Y entonces eso ya no tiene sentido. Entonces lo que hay que hacer es poner una piedra en un lado y la otra al otro lado. Por eso Dios ofrece vida eterna y castigo eterno. Si Dios quita la eternidad de uno de los dos diciendo, no, es que Dios es un Dios compasivo, Dios no va a destruir el mundo como dicen los testigos de Jehová, Dios no va a destruir a ninguna persona en el fuego eternamente. Eso no es correcto. Dios te dice de una forma directa, te dice, mira, yo tengo dos opciones para ti, vida eterna o castigo eterno. Escoge el camino por el que quieras caminar, escógelo tú mismo. Dios te puede quitar el libre albedrío como te lo puede quitar, pero tú estás tomando tus decisiones. Dios te muestra los dos caminos. Tú tienes que demostrar qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres para tu alma. ¿Qué es lo que quieres tú? Esa es la verdad. El hombre cada día toma sus decisiones. Dios no obliga a nadie. Entonces, pero Jesús sí tiene que tomar las decisiones difíciles. Y es echar en el horno de fuego, en el día del juicio final. Y a él le toca tomar las decisiones difíciles. No es fácil juzgar a una persona y decir que se va a ir al infierno. No es fácil. Por eso hay que revisarle toda su vida, todos sus actos, por qué hizo lo que hizo.
¿Fueron deseos egoístas? ¿Fue para Dios que lo hizo? Hay que revisar todo eso. No se puede juzgar a una persona así como así. Y por eso el casting o castigo viene de un casting. Cuando te hacen un casting es cuando te preguntan, mira, ¿tú por qué haces eso? ¿Por qué haces eso lo que haces? Dios te va a hacer un casting, pero deben entender de que eso va a ser eterno. Cuando Dios decida dejarte ahí, va a ser eterno. Cuando Dios decida premiarte, también va a ser eterno. Porque si Dios quita, dice, no, los voy a destruir en un solo momento. ¡Buf! Y me quedo con el otro lado. Este lado de la vida eterna se cae de su balanza. ¡Buf! Se cae. Y la justicia siempre se representa como una balanza. Por eso hay dos opciones y los humanos son libres de escoger. Escogen vida eterna y buscar trascender o escogen el castigo eterno. Es realidad. Ustedes deben saber que Dios es un hombre de palabra. Y Jesús siempre dijo, no teman al que mata el cuerpo, no le teman al hombre porque el hombre mata el cuerpo, sino teman a aquel que destruye el cuerpo y el alma en el infierno eterno. Y eso lo hace Jesús. A Jesús le corresponde tomar las decisiones difíciles, porque Él es el heredero. Recuerden que estuvieron con Silo, mi deber es advertir y advertidos están.